Bienvenida, Mónica Correa, hola, concejal. ¿Cómo anda usted? Gracias por estar acá. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo espectacular. Sabemos que la semana pasada tuviste una jornada junto con el concejal Santana. Contanos un poquito qué fue lo que hicieron, qué organizaron y de qué se habló en la charla. Sí, fue una jornada sobre educación. Estuvo de visita la gente de Ecoeducativo, que es una organización a nivel nacional, viene de la mano del PRO, pero ellos lo que quieren es que esto trascienda lo partidario, ¿no? Y que todas las personas que estén interesadas en educación se unan a esta organización. Y hablamos sobre educación. Nos juntamos en Mar de Ajó, en una plaza, y empezamos a charlar sobre la importancia de lo que estábamos perdiendo y que es la educación, la presencialidad sobre todo. Que tenemos que empezar a trabajar y a luchar y a hacer fuerza por recuperar la presencialidad en las escuelas y porque los chicos vuelvan a la escuela. Un año perdido de escuela es toda una vida para los chicos y para los padres, porque no solamente pierden de aprender contenidos, sino que también pierden la sociabilización, el aprender lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo emocional, con valores, un montón de cosas que enseña la escuela y que se están perdiendo. Me pasa a mí, con mi hija de 10 años, que ella hizo las tareas, cumplió en tiempo y forma, etcétera, etcétera, como lo han hecho muchos chicos. Pero ella sigue esperando ese recreo para estar con las compañeras, las preguntas que le hace a la maestra. Y me acuerdo en una frase que lo pudieron hacer, y yo extraño verla a la señorita. Extraño ver a mis amigos. Todo el ritual de prepararse, pero que forma parte de la vida de cada uno y realizarse e interrelacionarse tiene que ver con eso. Más que nunca la educación tiene que estar presente. Nos has contado la otra vez, Mónica, que una de las cosas que marcaste en el Consejo Deliberante cuando se trató del presupuesto fue el tema de educación, que veías un recorte porque se juntaba la secretaría, se agrandaba la secretaría y había un recorte presupuestario si lo tomábamos por parte individual de las direcciones, ¿no? Ahora, ¿cómo ves que se viene preparando el sistema educativo en el Partido de la Costa para encarar este año que comenzó? Mira, yo no solamente en el Partido de la Costa, sino a nivel nacional no veo que haya mucha movilización preparatoria para el inicio de clases. Sí, vemos que se habla mucho, escuchamos que se habla mucho, vemos que los sindicatos están como muy revolucionados, ellos sabemos que todos los años tienen siempre cuestiones por resolver, y siempre todos los años vemos que los chicos son los postergados y son los últimos sobre los que se piensa cuando se toman las decisiones. Por eso me parece importante que las familias son las que tienen que empezar a acompañar. Me parece que tenemos que empezar a cambiar el paradigma de la educación desde la familia, porque la educación la vienen manejando sindicalistas, asociaciones, agrupaciones, etcétera, etcétera, y a partir de ahí se decide qué se hace con la educación, porque perder un año de educación es perder muchísimo, todo lo que hablábamos recién, pero además un chico cuando está creciendo requiere del estímulo permanente para su desarrollo neuronal, cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso se ve truncado, lo que estamos haciendo es las nuevas generaciones, que son las generaciones de la pandemia, que van a ser las generaciones de la pandemia, son generaciones que van a tener un déficit en este sentido. Ahora, vos fijate que vos tenés chicos jóvenes, se juntan con los amigos. Porque no vamos a decir no se juntan, a mí me pasa lo mismo con mi hija, se junta con los amigos y se juntan grupos y hay un contacto bastante directo cuando están con los amigos, porque es casi imposible cumplir el protocolo. Ahora vos fíjate algo, ¿no? Los docentes por otro lado también se juntan con los amigos, porque pueden salir, se pueden juntar, se sientan a comer, porque lo pueden hacer. Pero cuando se le habla el tema al docente, muchos dicen, y no, pero es muy complicado por el virus. ¿No se vienen juntando ya? ¿Cómo consideras vos esa parte? A ver, considero que es importante tener organización en las aulas tienen que ser organizadas de manera diferente porque en todo el mundo se está haciendo. Reorganizar la espacialidad, los horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Genial.
¿Se está trabajando sobre eso? No, porque yo no escuché nada, ningún plan de acción, no vi ningún programa. No, y en lo práctico, perdóname que te corte lo que decías, vos estás muy acertada en lo que decís, Moni. Hay algo trascendental. En un montón de países del mundo, pasado unos meses de la pandemia, del pico más alto, no pasado un año, pasado unos meses de la pandemia del pico más alto, cuando se nos pudieron normalizar, se volvió atrás. Se tomaron precauciones, en algunos lugares falló, fueron corrigiendo sobre errores y haciendo para adelante. Justo diste en un tema clave, con el fin de extenderlo para poder brindar una mejor respuesta a la gente, bla 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 bla. No, para que estén todos seguros pasamos un año. Claro, pero y las aulas. Claro. Pero ¿por qué se volvió a la escuela en otras partes? No, si queremos salir del pozo en el que estamos, la única forma es trabajando sobre la educación, no hay otra, lamentablemente. Hay que invertir en educación. A partir de ahí es donde Argentina va a empezar a salir adelante. Entonces salgamos ya, dejémonos del facilismo, dejémonos de lo simple, bueno, y empecemos a invertir en educación, porque en Argentina, yo sabes que veo, veo que hay un mal manejo político de Argentina hace décadas. Pero Argentina tiene todo el potencial para salir adelante, porque tiene el recurso y la capacidad humana para hacerlo. Profesionales argentinos que se van a vivir a otros países son profesionales reconocidos afuera. ¿Y por qué se fueron? Y porque acá era para la rueda todo el tiempo. Entonces, materia gris tenemos, que es lo principal. Hay otros países que por ahí están igual que nosotros, pero no tienen la materia gris, no tienen las personas capacitadas, no tienen la iniciativa que tiene el argentino. El argentino agarra un alambre y te hace un invento. Otros países no lo pueden hacer porque genéticamente tienen una composición diferente, que no pueden resolver problemas tan fácilmente como los resolvemos nosotros. O sea que nosotros tenemos capacidad para poderlo hacer. El tema es que estamos estancados siempre en lo mismo y mirando y esperando al Mesías, esperando el Salvador, viste, que le ponemos el voto y él viene y él nos va a salvar, viste, nos hace una bendición y nos salvó. Y no es así. Acá tenemos que empezar a trabajar e invertir en educación. Y a partir de ahí es como las cosas van a empezar a... Toda la base termina ahí, lo que hablábamos recién. Todo depende exactamente de eso. ¿Sí? Mónica, sabemos que este es tu segundo verano como concejal, pero es un verano diferente. Sí. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué sensación te da los comerciantes, la calle, el verano en Santa Teresita este año? Bueno, es rarísimo. La verdad es un verano total, no solamente el verano, el invierno también fue atípico. Pero además de eso, hay todo un clima social que vemos que no mejoró con el verano. Al contrario, en muchos casos vemos que empeoró ese clima social. ¿Y por qué? Bueno, porque sabemos que vivimos en un pueblos de temporada, que viven del verano, que lo que se recauda en verano sirve para subsistir durante todo el invierno. Y vemos que con esto de la pandemia se han limitado, la actividad se limitó con respecto a los horarios, con respecto a las medidas de prevención, con respecto a la cantidad de gente que puede entrar en los lugares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay un montón de limitaciones. A esto hay que sumarle que los comerciantes han invertido una importante cantidad de dinero para poder abrir sus locales, no solamente en acondicionarlos, sino también en la compra de mercadería, en la contratación de empleados, y esto no es que es poca plata, es mucho dinero el que se invierte y generalmente se toman deudas que después se van cancelando durante el invierno. Entonces la palabra generalizada es incertidumbre. Incertidumbre, bronca, miedo, hay una mezcla de todos esos sentimientos y en ese mix sale este sentimiento, esta emoción que podríamos decir pandemia, ¿no? Porque en realidad no hay forma de clasificarlo, es una mezcla de muchas cosas que están pasando. Y la gente, ¿sabes qué dice? Yo quiero trabajar, a mí déjenme trabajar y ya con eso es suficiente. Entonces vos fíjate qué simple que es la cuestión. Entonces, sí, está la pandemia, la gente se puede enfermar, hay que cuidarla, es verdad, pero bueno, a ver, estuvimos todo el invierno trabajando sobre protocolos de cómo iban a ser las actividades justamente para evitar los contagios. Entonces,
Si estuvimos trabajando todo el invierno con esto, se supone que ya teníamos las herramientas como para que se pudiera trabajar bien. ¿Pudieran ser parte suficiente del Consejo Deliberante para poder trabajar todos los bloques del Consejo Deliberante en los protocolos? No, nosotros no trabajamos en protocolos. No, nosotros no tuvimos la oportunidad de sumarnos a poder diagramar protocolos. No. Se pidió en su momento hacer una mesa de trabajo. Es que en realidad hubiera sido, yo de hecho presenté un proyecto de armar una comisión especial, porque el reglamento lo permite, el armado de una comisión especial cuando recién empezó la pandemia, que fuera la pandemia de COVID, que era un comité, una comisión, que fuera a ver como el nexo o el apoyo al Ejecutivo, ¿no? O sea, que de esa manera se pudiera trabajar en conjunto con el Ejecutivo, para tener una coordinación, porque sabemos que el Ejecutivo en muchos casos también depende del Legislativo, ¿no? Para su trabajo. Es más, le conviene. ¿Por qué? Porque sabe que teniendo el apoyo del Consejo Deliberante se fortalece su gestión. Si bien se estamos manejando por DNU, bueno, en estos casos no somos tan esenciales, digamos, pero quedaron haciendo un unicato. Claro, exacto, pero a ver, si uno realmente quiere gobernar y quiere tener consenso, tenés que buscar el consenso de las mayorías, por más que esas mayorías no sean de tu palo. Es así de simple, porque la gente en eso no se fija, a la gente eso no le importa. Si yo estoy peleada con vos y vos sos del otro partido, a la gente eso no le importa. O sea, le importa, ¿sabes para qué? Para, bueno, nos entretenemos un rato en el Facebook viendo cómo se pelean. Pero a la hora de tener que abrir tu negocio, a la hora de tener que mandar a tu chico a la escuela, o a la hora de tener que salir a buscar trabajo, eso a la gente no le influye. O sea, ¿qué te significa, Mónica, el hecho de ver esos empresarios, por decirlo así, o menos empresarios o comerciantes, con esto de que le cortas el horario, no le permitís esto, no le permitís otro? ¿Qué te genera eso? Y es feo porque a nosotros como concejales nos llegan, la gente nos llama, nos escribe, nos manda mensajes, y por lo general sucede que acá en la costa en verano la gente es como que está cada uno en sus actividades, entonces están entretenidos con eso. Recién en marzo pareciera que comienza la vida, ¿no?, en el pueblo. Este año la temporada es terrible con respecto a quejas, a mensajes, a llamados, porque todavía no termina de consolidarse nada y ya estamos a la segunda quincena de enero, o sea que encima del verano como que pasa rápido. Sí. Hay como mucha presión en la gente, por eso el otro día me comentaban que uno de los temas que habían salido con respecto a esto tenía que ver que a la hora del cierre muchos habían sufrido malos tratos, ¿no?, por parte de los agentes municipales, o sea, de mala manera diciéndoles que cierren. Inclusive si había gente sentada en alguno de los comercios que no se levantaba y no se iba, también le hablaban mal a la gente. Entonces me parece que la situación está demasiado tensa, la gente está muy tensionada, está de muy mal humor, está mal emocionalmente, entonces me parece que no está bien echar más leña al fuego. Por eso yo apelaba, cuando me lo conté a Miguel, yo estaba haciendo justo una nota con el cable y después también se lo comentaba a él, y apelemos un poco al sentido común. Estas medidas las tomó el Departamento Ejecutivo, entonces también tiene que ver cómo las va a implementar y qué va a pasar en el caso de que vos tenés que ver todo lo que puede pasar. A vos te puede pasar que todo salga bien, también te puede pasar que todo salga regular y que todo salga mal. Bueno, ¿qué vas a hacer en cada uno de esos casos? Bueno, nosotros en el Consejo Deliberante, esto ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, lo vuelvo a decir, hemos presentado múltiples proyectos para los comerciantes, para la pandemia, bueno, todo lo relacionado, todo lo que hemos podido presentamos, no solamente yo, sino todos los concejales opositores, y se han desestimado. Son proyectos que a veces ni siquiera llegan a entrar a las comisiones, entonces se pasa el año y al otro año, bueno, vemos, o sea, lo que hay que hacer es ir atrás del proyecto permanentemente para que no te lo archiven, ¿no?, o que no desaparezca, entonces tienes que ir a buscarlo, volverlo a presentar, etcétera, etcétera. Es como un trabajo muy desgastante. Cuando en realidad, si el proyecto está, como decimos, bueno, a ver, yo tengo este proyecto, por ahí capaz que el 100% no sirve, pero sí un 20%. Entonces, bueno, usemos ese 20% para mejorarlo o para usarlo como puntapié inicial para armar alguna política pública de lo que sea, ¿no?
Si uno tiene buenas intenciones y tiene ganas, yo creo que todos aportan desde su lugar. ¿Considerás que empieza un año en donde la oposición va a estar más unida que lo que fue el año pasado? Y mira, yo espero que sí, sinceramente, porque la única forma, nosotros hace años que queremos la intendencia como oposición y la única forma en el 2023, en las generales, es esa, uniéndose. No es algo fácil, si vos me preguntás si es fácil, no, la verdad que no es fácil, fácil, y no pasa por los personalismos. Yo creo que no pasa por ahí, pasa por otra cuestión. Los personalismos existen, van a existir siempre, pero a ver, si existe sentido común y existe buena fe y si existe, buena voluntad, esos personalismos se pueden ir acomodando. Si no existe eso, que es la base, que es lo principal, si no existe la confianza, si no existe, es muy difícil de lograr. Porque vos no te podés sentar en una mesa a trabajar con otras personas de las que desconfías, o personas que estás pensando, bueno, a ver en qué momento me llega la traición, ¿no? Y no es porque sea un preconcepto, sino porque es algo que, bueno, la experiencia de la vida te lo ha demostrado. Entonces, eso es eso lo que hay que sortear, me parece, en la oposición. Lograr consensuar y que se siga para adelante. Es eso. Y bajo un proyecto que es muy claro, que pudiendo decir que se puede hacer algo mejor que poder demostrarlo. Para Exacto. Demostrarlo hay que unirse y llegar al proyecto común, tal cual, compartimos. Es verdad. Sí, cada uno desde su lugar, de lo que pueda aportar. Tal cual, sumando. Exacto, Sumando. Y por eso, y dejar de pensar siempre, bueno, a ver porque no sé qué, el otro porque no sé cuánto, como que es la salvación. No, porque en realidad nos salvamos todos juntos o no nos salvamos nada. Exacto, sí. Y se trabaja en equipo, la forma de trabajo es en equipo, ¿no? Ya no existe más el caudillo que iba solo, no, ya está, no existe más eso. La gente no lo quiere más tampoco, ya está. Así que hay que cambiar, me parece, también el concepto de la política, ¿no? Eso del chicaneo, toda esa historia, ¿viste? Eso tampoco suma, tampoco sirve. Por eso te digo, sirve para el Facebook un rato que la gente se divierte, ¿viste? Y hay charloto toda la mañana de eso y ya está, después pasó. Pero al momento de ir al supermercado a comprar las cosas no sirve. Entonces, me parece que hay que cambiar también un poco el paradigma de la política. Bueno, Mónica, te agradecemos. Sí. Y te vamos ya liberando, dale. Ya después empezamos a hacer el cierre del programa. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias por estar, sabes que es tu casa, puedes venir las veces que vos quieras. Siempre nos agrada tenerte y se hacen hermosos diálogos, por decirlo así. Así que muchísimas gracias. Hemos tenido en el día de hoy a la concejal Mónica